Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 2 de junio para quinto grado. Comenzamos con geografía. El tema es riesgos y desastres geológicos en los continentes. Identificará las principales desastres de origen geológico ocurridos recientemente en los continentes. Como recordarás, la geografía tiene vínculos con otras ciencias con las que comparte algunos intereses temáticos. Tal es el caso de la geología. Vamos a recordar los procesos geológicos que hasta ahora conocemos: el tectonismo, el vulcanismo, la erosión y los sismos. Vamos a recordar peligro más riesgo de desastre, más vulnerabilidad es igual a desastre. Un desastre es un evento destructivo donde pueda haber pérdidas humanas, damnificados, daños materiales y ambientales originados por agentes naturales o humanos. Por ejemplo, observa la siguiente imagen de desastre que ha ocurrido de manera reciente en diversos continentes del mundo y se ha tenido grandes pérdidas humanas, ambientales y económicas. El peligro que constituye un ciclón tropical o una ola de calor que sabemos cada vez son más recurrentes e intensos, o un verdadero desechos tóxicos industriales puede construir un grave problema para la salud de la población. El riesgo de desastre es la probabilidad de que suceda un evento que origine daños graves a la población. En el caso de México, con los huracanes, donde año con año, de mayo a noviembre, puede suceder el arribo de este tipo de fenómenos tropicales, o bien la población asentada cerca de fallas o fracturas geológicas, donde existiría una mayor probabilidad de que haya afectaciones por causa de un terremoto. Los riesgos pueden ser según el tipo de amenaza, naturales o antrópicos. Veamos con mayor claridad el siguiente esquema. Entre los riesgos naturales están de carácter hidrometeorológicos o geológicos y los biológicos, mientras que entre los antrópicos destacan los químicos, sanitarios y socioorganizativos. Por ejemplo, un periodo de lluvias extraordinaria, además de generar inundaciones, puede ocasionar reblandecimiento del suelo. La población es más vulnerable mientras más bajas sean sus condiciones socioeconómicas. La vulnerabilidad hace la diferencia entre un fenómeno y un desastre. El 11 de marzo del 2011, un terremoto producido a 24 kilómetros de profundidad hizo que llegaran olas de 9 metros de altura y golpearan a Fukushima. Este ejemplo vamos a colocar tsunami. Los riesgos son los siguientes. Y en la vulnerabilidad colocamos, y en desastre coloquemos lo siguiente. Ahora veamos lo que sucedió en Guatemala. El volcán de fuego expulsó una gran cantidad de cenizas. Muchas de ellas quedaron enterradas. La población no creyó que fuera necesario evacuar. El riesgo de desastre fue un volcán activo y en riesgo de sismicidad, vulnerabilidad, falta de cultura de prevención y bajo nivel socioeconómico. Fue un desastre por la pérdida de vida y daños económicos y ambientales. Veamos la página 117 de Atlas. Aquí hay un tipo de riesgo y desastre. ¿Qué información sobre los sismos muestra el mapa? Vemos que la superficie de los continentes se distingue en color rojo, donde la intensidad de terremotos es muy alta, y color naranja, donde es alta. Ahora, ¿qué información sobre los tsunamis viene? Sombreado color rojo están presentes las zonas de impacto probable de un tsunami. ¿Y qué me dicen los volcanes? Vienen representados los eventos más importantes desde 1950 a la fecha. Estos están representados con un icono en forma de volcán. Veamos el mapa de sismos y volcanes. Coinciden. El reto de hoy es el siguiente. Te invito a reflexionar sobre si en tu comunidad hay incidencia de desastres de origen geológico y si las causas de estos desastres se parecen a las de otros países abordados en esta sesión. Seguimos con matemáticas. El tema es misterio de la sucesión numérica. Identificarás la regularidad de una sucesión con progresión geométrica para determinar si un elemento pertenece o no a tal sucesión. Una sucesión numérica es un conjunto ordenado de elementos que responde a una ley de formación. Esta ley puede ser una regla de la sucesión. Un término de la sucesión es el elemento que pertenece a la serie numérica. Los términos son los elementos que ocupan una posición determinada en la sucesión. En la sucesión 3, 6, 12, 24 y 48, el patrón o regularidad en la sucesión consiste en multiplicar el término anterior por 2. ¿Cuál es el patrón de regularidad de la sucesión 1, 3, 5, 7 y 9? Para obtener los términos de esta sucesión se suma 2 al término anterior. En la sucesión 16, 8, 4, 2 y 1 tendrías que realizar una resta entre término o una división entre término y término. El patrón o regularidad es dividir entre 2, porque si dividimos cada término entre el que sigue, obtenemos el cociente 2. 16 entre 2 es 8, luego 8 entre 2 es 4, 4 entre 2 es 2 y 2 entre 2 es 1.
Por lo tanto, la constante es dividir entre términos consecutivos. ¿Qué falta en la siguiente sucesión numérica? Primero debemos determinar cuál es el patrón. Si multiplicamos cualquier término por 6, encontramos el siguiente. 2 por 6 son 12, 12 por 6 son 72, 72 por 6 son 432 y por 6 son 2592. La regularidad es 6 y el término faltante es 72. Ahora vamos a ver si 5.5 pertenece a la sucesión numérica. Primero debemos ver cuál es la regularidad. Esa será la forma de saber el número que corresponde a la sucesión. Hay que dividir entre 2. Entonces 88 entre 2 es 44. 44 entre 2 son 22. 22 entre 2 son 11. Y 11 entre 2 son 5.5. Entonces 5.5 sí pertenece a la sucesión numérica. En el siguiente, ¿cuál es el patrón o regularidad de la sucesión numérica? El patrón consiste en multiplicar por 5 cada término. 5 por 5 es igual a 25. 25 por 5 son 125. Por 5, 625. Por 5, 3125. La regularidad es multiplicar por 5. ¿Qué término falta en la siguiente sucesión numérica? La regularidad es multiplicar por 3. 5 por 3 son 15 y seguimos multiplicando. 15 por 3 son 45 y 45 por 3 son 135. El término que falta es 15. La regularidad es el número de cada término por 4. Y si continuamos la sucesión es 192 por 4, 768 por 4, 3072. Entonces sí pertenece a la sucesión numérica. Vamos al desafío 83, página 165. En este caso indique si el número que aparece en el inciso pertenece o no a la sucesión. Inciso A, 512. La regularidad es multiplicar por 2. Y si sigo la sucesión, 64 por 2 son 128. 128 por 2 son 256. Por 2, 512. Entonces sí pertenece a la sucesión. Inciso B, 4880. Consiste en multiplicar cada término por 3 para obtener el siguiente. 1620 por 3, 4860. No pertenece a la sucesión. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con formación. El tema de la denuncia es importante. Identificará los mecanismos de denuncia cuando las autoridades no ejercen sus funciones con honestidad, transparencia, rendición de cuentas y apego a las normas y leyes. Seguramente alguna vez has sido testigo de una situación donde los servidoras o servidores públicos no realizan sus funciones con honestidad o transparencia. Hablamos de servidoras y servidores públicos, ¿te acuerdas? ¿Quiénes son estas personas? Son las personas que trabajan en los diferentes organismos e instituciones de gobierno. ¿Cómo se llama la norma que dice cuando deben actuar las y los servidores públicos? Es el Código de Conducta. Además de la clase pasada revisamos un poco de la Ley Federal de Responsabilidades. ¿A qué se refiere la cultura de la legalidad? La cultura de la legalidad se refiere a que la sociedad en general debe actuar conforme a las leyes. ¿Cómo deben brindar el servicio a la ciudadanía? Deben actuar con honestidad, con honradez, sensatez y buen juicio, siguiendo lo que indica la ley. Menciona la importancia de la cultura de la legalidad en la convivencia de la sociedad. La cultura de la legalidad genera una convivencia regulada por normas, cuya finalidad es orientar, limitar y encauzar acciones y aceptar reglas para resolver conflictos de forma pacífica. Vamos a revisar el siguiente mapa mental con algunas faltas a la ley en la que los servidores públicos incurren cuando no trabajan con ética. Soborno se refiere cuando una persona le pide a un ciudadano algún beneficio a cambio de cumplir con sus funciones. Tráfico de influencias, cuando un servidor público emplea la función de su cargo, interviene ante otro funcionario para obtener un beneficio. Desvío de recursos, una o un servidor público emplea bienes del gobierno para otros fines que no son los señalados. Este proceso es muy tardado, pero si tiene algún billete de esos verdes, en 15 minutos se resuelve. En esta situación el señor va a reportar la falla de luz, pero el servidor público le pide dinero para agilizar el proceso. Es soborno. Ahora llama al gobernador y le pide al presidente municipal que le ayude a su compadre para que talee algunos árboles en zonas protegidas. Esto es tráfico de influencias. Te invito a revisar algunos casos en la página 120 de tu libro. Si las y los servidores públicos cometieron alguna falta, deben asumir sus consecuencias. Para impugnar estos actos injustos de servidores y servidoras públicas existen dos mecanismos: la denuncia y la queja. La denuncia se presenta cuando alguna autoridad falta a la ley. La queja se presenta cuando alguna falta a la ley afecta a los derechos de la ciudadanía. Si se trata de un delito, nuestro deber es denunciarlo ante el Ministerio Público. En un hospital público, un niño tuvo complicaciones en su salud por no recibir la atención médica al tiempo, ya que brindó mayor prioridad a su celular. Esto corresponde a una queja. En una manifestación, los policías agredieron físicamente a las personas que se manifestaban contra la tala inmoderada de árboles. Esto pertenece a una denuncia.
Seguimos con lengua materna. El tema de la descripción, una fotografía de palabras. Identificarás las características de algunos textos descriptivos. Elabora retratos escritos de personajes célebres para publicar. Puedes elegir a cualquier persona de la vida real que te guste. Lo importante es que busques información para profundizar en lo que escribas sobre ella. Vamos a escribir cómo tiene la nariz, su estatura, el color de cabello. Eso puede ser parte de la descripción, pero también puedes incluir su forma de ser, las cosas que hace, sus principales logros, entre otros aspectos. Necesitarás tu libro, libreta y algo con que escribir y diccionario. Selecciona algunos textos que vamos a leer. Después de leer cada uno, vamos a comentar su contenido y características con base en las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto es el que leímos? ¿Dónde aparece? ¿Qué es lo que se describe? Podemos identificar quién habla en la descripción, a quién se dirige y cuál es el propósito de la descripción. Quinolos: limpia la dentadura, vigoriza las encías y purifica la boca entera. Destruye los microorganismos que producen la caries y deja la boca con una sensación exquisita de limpieza y frescura que dura por muchas horas. ¿Qué tipo de texto es? Es un anuncio comercial de pasta de dientes. ¿Dónde crees que pudo haber sido publicado el texto? ¿En un periódico o en una revista? ¿Qué es lo que se describe? Se describe la crema dental de cierta marca y de ella se dice que limpia dentadura. La descripción está centrada en la forma de actuar de la crema dental, pero no está contando una historia. No me queda claro quién está hablando en el anuncio. ¿Cuál es el propósito de la descripción? Nos trata de convencer de comprar esta marca de pasta de dientes. Ahora pasemos a revisar otro ejemplo. Las abejas, avispas y hormigas y avispas de sierra somos insectos del grupo Hymenopteros. Nos caracterizamos por dos pares de alas muy delgadas. Como todo insecto tenemos cabeza, tórax y abdomen. Las avispas de sierra viven solitarias. Las demás parientes somos insectos sociales que vivimos en colonias muy numerosas, con una organización de trabajo y funciones muy bien definidas. ¿De qué tipo de texto se trata? ¿En dónde aparece? Es un tipo de texto expositivo, sobre todo tipo de insectos. ¿Qué es lo que describe? Describe varios insectos: abejas, avispas, hormigas y avispas de sierra. ¿Qué nos dicen los insectos descritos? Menciona a qué tipo de insecto pertenece. ¿Quién habla en la descripción? Nos presenta la descripción como si estuvieran hablando los propios insectos. Incluso dice: somos insectos del grupo Hymenopteros. ¿Por qué creen que se presenta la descripción de esta manera, como si estuvieran hablando los insectos? Porque la intención del texto es difundir la información sobre los insectos de manera amigable. Leamos una descripción más tomada de la poesía. Huella de luz, coral, bracho. El canto del gallo, el canto del gallo. Soltó su sol, a mitad del cuarto, las llamaradas embravían la cortina. Yo interpreto que el poema se describe una escena por medio de metáforas. Yo interpreto que esto lo hace para expresar su apreciación subjetiva de la escena. El reto de hoy es el siguiente. Te pido que vayas eligiendo a la persona de la que quieras elaborar tu descripción. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.